Señor Jesús, Padre, ante tu presencia estamos elevando nuestra oración a ti, pidiéndote que el poder de nuestro Dios se derrame, se manifieste en la vida de cada uno de tus hijos. Señor, eres tú, Padre, el que se mueve en este lugar, el que trae la ministración para el corazón de cada hijo tuyo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso. Un mundo sin esperanza. Texto bíblico, el libro de Job 19, 25 y 27. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amén. Amén. La palabra del Señor es algo muy hermoso, lo cual nosotros debemos de reconocer que el que ha encontrado la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo tiene la esperanza de un día estar viéndolo o estar ante la presencia de Él. Amén. Vivimos en un mundo lleno de sufrimientos e injusticia, expuestos a una vida marcada por las inexorables consecuencias del pecado que lo conduce a la condenación eterna. El ser humano, desde que el primer hombre pecó, está destinado, porque allí es donde el enemigo le da un destino al hombre. Y su destino es la muerte, y muerte espiritual, y el camino que toma desde ese momento el hombre es el infierno. Hace cientos de años atrás, un hombre se enfrentó a todas las penurias y tragedias posibles que lo desolaron en gran manera. Pero en medio de su tragedia expuso las palabras más memorables de la historia, que abriga la gran esperanza de aquellos que confesemos o confiamos en Dios como nuestro Redentor. Amén. La esperanza del hombre está puesta en un Redentor. Cristo vino a este mundo y es Él el que tuvo la capacidad, el poder y la autoridad de perdonarle los pecados a toda la raza humana. Gloria. Pero este hombre, su nombre es Job, el que nos deja esta hermosa escritura. Y entre sus gemidos anheló que sus sufrimientos fueran escritos en un libro, sin saber que trascendería para siempre esas escrituras. En el mismo libro de Job 19, 23 y 24 dice: ¿quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién dice que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Esa es la palabra de Dios que nos ha quedado a nosotros, para que nosotros podamos darnos cuenta
de que tenemos puestas nuestras esperanzas en un Dios vivo, en un Dios de poder, que aún después de muerta esta carne, vamos a ver a Dios. Amén. Gloria al Señor. También en el mismo libro de Job 14, 1 al 5 dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abre sus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales pasará. Por eso es que el hombre tiene que morir para que después haya juicio. Porque el Señor determina que el hombre muera y después el juicio. ¿Por qué tendrá que haber juicio? Porque el hombre es su naturaleza pecadora. Pero Cristo vino y dio su vida por cada uno de nosotros, dando su vida en la cruz. Él tiene la potestad de resucitarlos de entre los muertos. Amén. Pero ahora el hombre, sabiendo que Jesucristo dio su vida en la cruz, también el hombre tiene que crucificar su carne pecadora en la cruz y descender un ser nuevo, una nueva criatura, para poder ver a Dios. Amén. En el momento en que el hombre acepta a Cristo, comienza un camino o determina regresar a esa predestinación de Dios. Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Amén. Para que fuésemos santos. Pero el hombre, al pecar, toma el destino que es el en el que vive todo ser humano, hasta que usted determina arrepentirse de sus pecados y volver a buscar por medio de Jesucristo el camino a la vida eterna. Amén. Porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Es ahí donde usted toma un nuevo caminar, una vida diferente, una vida santa, en la cual usted puede llegar a conocer a Dios. Amén. Por eso lo que leyeron en el folleto que se les dio: sed santos, porque yo soy santo. El santo es el único que tiene la oportunidad de experimentar la presencia de Dios y tendrá la oportunidad de ir con Dios a descanso. Amén. En estas palabras, Job nos muestra dos realidades. La primera es que la vida del hombre es corta y Dios ha definido los límites de su existencia. O sea, en las manos de Dios está nuestra vida, no en manos de nadie. Es comparada a lo efímero y frágil que es la vida de una flor. Amén. La flor ahora es, mañana no es. Corta de días. Usted ve el Salmo 103:15 y dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y pereció, y su lugar no le conocerá más. Amén. Esa es la hierba en el campo. Pero el hombre, viviendo en la promesa de Dios, dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen,
Ahora usted aceptó a Cristo, teme a Dios, ama a Dios, y es ahí donde encuentra la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Si vemos que en estas palabras estamos siendo, o nuestra vida está siendo comparada a una flor del campo, comparada a la eternidad, es algo efímero. Nuestra estadía aquí en la tierra no representa nada, y aparte de todo esto también señala en segundo lugar que la vida del hombre es llena de sinsabores. ¿Por qué llega el hombre a vivir en una vida sin sabores? Por lo mismo que el pecado ha marcado el camino o los pasos del ser humano, viviendo muertos en el espíritu. El Señor dijo, ahora viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán mi voz. Amén. Los que estamos aquí un día oímos la voz del Señor y pudimos aceptarlo como nuestro Salvador. Amén. Porque no estaba hablando con los muertos literalmente, sino con los muertos en el espíritu. Amén. Ahora nosotros tomamos vida en Cristo Jesús Gloria al Señor. y reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador. El sufrimiento es parte de la vida de los seres humanos, y esto es así porque es una consecuencia del pecado, donde todos, sin excepción, estamos destinados a experimentar dificultades y problemas que a lo mejor nos harán sufrir hasta llegar a la muerte. ¿Qué causa o cuál es la causa de todo esto? Es el pecado del hombre. Gloria al El hombre, cuando Dios hace al hombre, lo hace santo y eterno. Pero al llegar el pecado, el hombre no entendió cuando el Señor les dijo que no comieran del fruto del árbol porque morirían. Pero el diablo es astuto y tomó ventaja en la mente de la mujer y del hombre. Y lo mismo vivimos ahora. Muchas veces estamos en el camino correcto y llegamos donde los dicen o los hablan bonito y regresamos atrás, o donde hay libertinaje o hay enseñanzas medias pecaminosas, o donde su carne se goza. Porque los que vinimos aquí no venimos a gozarlos en la carne, sino en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Lo triste de esto es que para el hombre sin Dios no hay esperanza. Tiene que luchar con sus propias fuerzas, y su destino ha sido marcado de forma inexorable porque el pecado está en el ser humano. Lo inexorable es visible porque el hombre tiene que morir para resucitar de nuevo, limpios y sin contaminación. Y el que murió en pecado resucitará también para el juicio final. Sin embargo, para el justo no es así. Y aunque Job se encontraba sufriendo con un destino incierto, nos muestra que hay esperanza aún después de muertos. Porque eso es lo que está hablando Job. La esperanza de él era que un día iba a resucitar y ver a Dios. Y lo iba a ver con sus propios ojos. Job, en sus palabras, nos expresa por qué la esperanza que Dios nos ofrece es gloriosa, especialmente en este mundo sin esperanza. Ahora bien,
¿Por qué es un mundo sin esperanza? Porque el hombre sin Dios no tiene esperanza de nada. Amén. Simplemente vive por vivir. Sí, amén. Habla por hablar. Pero cuando el hombre busca a Dios o acepta a Cristo como su Salvador, vive para vida eterna y habla porque el Espíritu Santo le permite hablar palabras benignas para él o la edificación Sí, amén. de nuestras almas. Amén. Veamos esas razones. La esperanza que tenemos, un Dios vivo que nos escucha y está pendiente de nosotros, y es por eso que Job dice: yo sé que mi Redentor vive. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que nuestro Redentor vive? Amén. Y no vive por días, sino Él es eterno. Aparte de que Él es un Dios sempiterno, usted no tiene que ir a otro lado para sentirlo, para saber que Dios está en su corazón. Él está aquí, Él camina en este lugar, Él se mueve en este lugar. Ahora el Hijo de Dios tiene que activar la fe en Jesucristo, porque esa es la vida del cristiano, la fe en Jesucristo. Amén. Gloria. La primera razón por la cual el corazón de Job se fortalecía era porque sabía que su Dios no era un Dios muerto o ídolo muerto, sino un ser viviente que conocía su situación y estaba ahí con él para hacerlo más que vencedor. Ahora, el Dios nuestro no será el mismo que estaba con Job. Amén. Es el mismo Dios ayer, hoy y por todos los siglos. Gloria al Señor. Nosotros los cristianos tenemos un Dios real, y esta es la razón por la cual nos gozamos al saber que no estamos solos en este mundo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que aunque Él partiera no los dejaría huérfanos, ya que enviaría a otro Consolador, el Espíritu Santo, cuya presencia es real también en nosotros. Ahora, ¿quién le ha dado el gozo para estar aquí reunidos como cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo de Dios. Él es el que consuela la vida del Hijo de Dios. En el libro de Juan 14, 16 al 18 dice: yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros. La promesa de Dios es grande. El Hijo de Dios no está solo. El Hijo de Dios tiene el poder de Dios con Él en su corazón. En donde quiera que un cristiano se pare, ahí está Dios. La palabra de Dios es la que da vida. Y cuando el hombre no conoce correctamente la palabra de Dios, batalla mucho para entender el propósito de Dios o qué está haciendo Dios en la vida del hombre. La esperanza de los hijos de Dios. Job sabía que aún deshecho su cuerpo, aún del polvo, Dios puede levantarlo para que él fuera salvo. El mundo suele decir que mientras hay vida, hay esperanza. Pero para el creyente la esperanza trasciende más allá de la muerte. O sea, no es solo decir tenemos esperanza. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, no hay esperanza. Esperanza hay en el corazón del cristiano
que un día estará con Cristo, Amén. que su alma no irá a condenación. Sí, amén. En este mundo no hay nada que Dios no pueda hacer. Si Dios tiene poder sobre la misma muerte que nos rodea, la clave para ver el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas es la fe en Jesucristo. Gloria al Señor. A tal punto que a través de la fe hasta los vientos obedecen. Amén. Ustedes recuerdan cuando el Señor, en la lectura bíblica, cuando el Señor reprende a los vientos. Sí, amén. En el libro de Mateo 8:23 dice, y estando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrieron la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué es lo que hace falta para que el hombre pueda entender el poder de Dios en su vida? Es fe en Jesucristo. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza por medio de la palabra de Dios. Amén. Cuando Él les dice, hombres de poca fe, ¿cuántos hombres y mujeres hay dudando de que aquí no camina Dios o de que aquí no hay un fluir del Espíritu Santo? Amén. Porque si creyéramos todos en el corazón, no saliéramos enfermos, afligidos por la enfermedad o por los problemas. Al que cree, todo le es posible. Amén. Usted ha creído en un Dios vivo, en un Dios de poder, solamente hable con Dios. Amén. Active la fe, la certeza de lo que no se ve. Amén. Esperanza que después de la muerte veremos a Dios cara a cara. Amén. Si tenemos esa esperanza, tenemos también la confianza, la fe de que Dios sana, de que Dios bendice, que Dios liberta, que Dios transforma. El ser humano vive mal porque muchos decimos, no, para que cambie, quién sabe. ¿En quién ha creído? Ha creído en un Dios que puede hacer nuevas todas las cosas. Por eso Él dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Qué era eso? Fe, esperanza. Amén. La esperanza del cristiano es el ancla que lo sostiene hasta la venida de Cristo. Gloria a Dios. Y es bíblico que Él es el ancla que sostiene al que vive por fe, no al que vive en dudas o viendo qué pasa a su alrededor. Usted vea, dijo Pablo, no apartes tus ojos de Cristo o de la cruz de Cristo. Y dice, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Porque si usted ha creído y vive en la obediencia de Dios, no va a venir el vecino a ver al Señor el día del juicio. Lo va a ver usted estando con Cristo. Amén. Porque Él vendrá a levantar a su iglesia. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, aunque nosotros muramos, hay vida y vida eterna. Estas palabras en estas palabras se encuentra la mayor de todas las promesas que Dios nos ha hecho. El verlo aún después de la muerte. Esa promesa es tan grande, es la resurrección de los muertos. Amén. Aleluya. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Gloria a Dios. Nosotros, hermanos,
tenemos a un Dios vivo, Amén. a un Dios de poder, Amén. a un Dios que tiene la capacidad de salvar nuestra alma. El alma del hombre, al ser pecadora, experimentará el castigo si vive en desobediencia. Por eso dice el libro de Joel, de Ezequiel: alma que pecare, de cierto morirá. Porque el pecado es muerte. Para los hombres y mujeres sin Dios, la muerte es una trágica pérdida de un ser querido. Pero para los cristianos, la muerte se convierte en un motivo de tristeza, dolor, aflicción en nuestra naturaleza. Le dije en nuestra naturaleza, Amén. pero de gozo en nuestra vida espiritual. Amén. O sea, ¿por qué tenemos que llorar a un familiar cuando muere? Si el tal es santo, le va a doler en su naturaleza humana, pero en el espíritu se va a gozar, porque sabe que él ha entrado al Sí, amén. primero Gloria a Dios. reino de los cielos. Amén. Pero el que está fuera de Dios lo llora y sabe que no tiene perdón de Dios. Su alma ha ido a tormento, esperando el día del juicio. Amén. Son cosas muy diferentes. Aunque el sentimiento de pérdida existe, este es envuelto por un gozo grande al saber que nuestro ser querido pasó de muerte a vida, Gloria a Dios. a la presencia de Dios, sabiendo que un día será resucitado de entre los muertos. Por eso Pablo se alegró y escribió cosas tan hermosas en sus cartas. Pero nosotros sabemos que esa tristeza que llega al corazón cuando nuestros seres queridos parten de esta vida, si son santos, nos da también, aparte del gozo, de la tristeza en lo natural, nos da gozo en lo espiritual, porque sabemos que hay alguien ya ante la presencia de nuestro Dios. Amén. Y lo vemos en 1 Corintios 15, 53 al 57. Y dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y vosotros y nosotros seremos transformados. Amén. Amén. Esa es la palabra de Dios. Cuando nosotros sabemos o llegamos a entender el misterio, tenemos la fe que en el día final el que esté muerto resucitará para ir con Cristo, y el que esté vivo será transformado Gloria al Señor. de mortal a inmortal, Amén. de corrupción a incorrupción. Amén. Porque es necesario, dice, que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Alabado el nombre del Señor, porque solo Dios
nos ha dado la capacidad y el poder de resucitar de entre los muertos por vivir en obediencia a nuestro Dios. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El sepulcro ya no será victorioso en su vida cuando Cristo venga, porque no lo sostendrá ni el sepulcro ni nada. Cristo lo resucitará de entre los muertos. Amén. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso es el que vive. Amén. Él está con nosotros. Amén. En Él está la victoria. Nosotros tenemos a un Dios que merece toda honra y toda gloria. Amén. ¿Por qué merece toda honra y toda gloria? En el momento en que usted empieza a caminar como hijo de Dios, reconoce que solo Él merece toda la honra y toda la gloria. Amén. Porque Él es un Dios santo, es un Dios omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Amén. Y cuando usted entiende el por qué Él merece toda la honra y toda la gloria, y empieza a vivir en los mandamientos de Dios, su vida ya no es la misma. Su vida tiene que cambiar de una u otra manera. El hombre se aleja del pecado. Su casa es casa de bendición. Sus hijos, bendición. Cuando usted ve alrededor de lo que tiene en su hogar, ya no es lo mismo que tenía cuando no había conocido a Dios. Amén. Probablemente no vea algo nuevo en su casa, pero allá hay un Dios poderoso que ha llevado la paz a su hogar. Amén. Allá hay un Dios que le bendice. Allá hay un Dios que transforma la vida de sus hijos. Allá hay un Dios que le guarda del mal, de la enfermedad y de toda obra de las tinieblas. Amén. El devorador, el que comía sus finanzas, su trabajo, la obra de sus manos, ha sido sujetado. El que llegaba y perturbaba su vida para que discutiera con su familia o su esposa o su esposo, ha sido sujeto, porque allá hay un Dios poderoso que se mueve en su casa. Amén. Amén. Ahora no solo en su casa, el Hijo de Dios debe de entender que donde se para el cumplimiento de la palabra de Dios, cuando le dijo Dios a Josué que donde pusiera la planta de sus pies, allí estaría el poder de Dios. Amén. Amén. Donde un cristiano se para, verdadero por supuesto, allí está Dios. Ahí se mueve el poder de Dios. Ahí hay luz. Amén. Y muchos le dirán, te veo diferente. Usted seguirá siendo el mismo. No hay diferencia. Lo diferente es que en usted hay un Cristo vivo que está transformando su vida. Amén. Y ahora ya puede decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa es la fe del cristiano. Ahora usted es un santo. No las imágenes, esos no son santos. Santo es aquel que recibió a Cristo en su corazón. Amén. Ahora tenemos la oportunidad de hablar con Dios. Cuando usted tiene una necesidad, cuando usted tiene gozo y quiere decirle a Dios, gracias Dios mío, no tiene que ir a otro lado, hable que ahí está Dios con usted. Amén. Gloria a Dios. Es el momento de que el cristiano se enseñe a hablar con Dios, como también se enseñe
a sujetar al enemigo también por medio de la palabra de Dios. Amén. Nosotros tenemos palabra para edificarnos y vivir en el conocimiento, en el poder de Dios. Vamos a concluir con esto. El libro de Filipenses 1:21 dice: porque para mí el morir es Cristo y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En un mundo que no le ofrece ninguna esperanza a sus habitantes, pero en medio de este mundo sin esperanza está la palabra de Dios, que trasciende hasta los confines de la tierra. Ahora no puede decir: yo no he escuchado que Dios salva, o yo no he escuchado que solo hay un Dios que salva, que sana, que bendice y que liberta. Cuando nosotros entendemos y decimos: para mí el vivir es Cristo, ¿cuántos han entendido que el vivir es Cristo? De la misma manera, el morir es ganancia. ¿Por qué no nos queremos morir? Esa es una pregunta en la cual usted debe de entender que la naturaleza humana ejerce mucho poder en usted. Y es donde debe de enseñarse a arrodillar su alma, porque hay temor a la muerte, porque no estamos seguros de ser santos para ir con Dios. Ese es el temor que da. El espíritu, su alma se aflige, porque no hay espiritualidad fuerte en nosotros. Pablo decía eso porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Nosotros podemos ser revestidos del Espíritu Santo y no tenerle temor a la muerte. Pero ahorita el 90% que estamos aquí le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué le tenemos miedo? Si Jesucristo vive y Él tiene el poder de salvar su alma. No tema a la muerte, témale a Dios para no pecar, porque el pecado es muerte. La palabra de Dios es hermosa. La Biblia nos ofrece una esperanza gloriosa, y esa esperanza gloriosa es la que llevamos en el corazón. Usted no debe de llevar en su corazón afanes, aflicciones, tristezas. El Señor dijo: todo cargado y cansado y cargado, venid a mí y yo os haré descansar. Si no ha tenido la capacidad de poner toda su carga en el Señor, vivirá siempre con temor hasta a la muerte. Pero hay algo hermoso: créale, porque al que cree todo le es posible. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alabado el nombre del Señor. Ahora usted ha tomado vida en Cristo Jesús. Dele gracias porque vive y porque Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Él es la resurrección y la vida. El que viene al Hijo de Dios será salvo. La promesa de Dios es grande. La promesa de Dios es santa. No dude de que Él es la resurrección y la vida, y al creer en Él seremos salvos en el nombre de Jesús. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar, vamos a creerle a Dios que Él está aquí y que todos saldremos llenos del Espíritu Santo, con el gozo en el corazón, con aquel deseo, con aquel ánimo de glorificar al que vive por los siglos de los siglos. Señor Jesús, ante tu presencia estamos. Yo he creído en un Dios grande, en un Dios poderoso, que se mueve, que camina, que vive en el corazón del hombre. Ahora en tu nombre, Jesús de Nazareno, en tu nombre reprendo toda cautividad en el cuerpo de Cristo. En tu nombre, Jesús de Nazareno,
reprendo toda duda, todo temor. En el nombre de Jesús, sujeto todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús, el que trae enfermedad levante su mano y dígale gracias, Padre, porque yo vine a recibir mi sanidad, porque yo vine a ser sano en el nombre de Jesús. El que vino con dolencias, créale que el Señor levanta todo dolor. El que trae aflicciones, el que trae peticiones, no dude porque mi Dios es grande. Él es santo y poderoso. Gracias, Señor. Él dijo Gracias, Padre. que todo aquel que pidiere en su nombre al Padre, todo le será hecho. Y ahora en tu nombre, Jesús de Nazareno, pido fuego del Espíritu Santo. Y en tu nombre, Padre, declaro la liberación, la sanidad. Todo aquel que le han hecho brujerías, hechicerías, levante su mano y créale. Allá donde esté, no importa la distancia, porque Dios es santo y poderoso. Él sana, Él bendice, Él liberta. En tu nombre, en el nombre de Jesús, declaro bendición, liberación, sanidad, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Así también, hermanos, en este momento, si alguien está escuchando y siente el deseo de aceptar a Cristo, lo puede hacer en este momento, porque Dios es grande y poderoso. En el nombre de Jesús, dígale al Señor: Padre, perdona mis pecados. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida, porque yo he creído que Dios te resucitó de entre los muertos. Perdóname y salva mi alma. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.